Ahora vamos a tener un arreglo en paralelo de resistencias. Determine lo que se indica. Considere que el circuito permanece encendido durante 1 hora. ¿Ok? Entonces, desde el voltaje de la fuente, que es dato, voltaje de cada una de las resistencias, la corriente total, la corriente de cada resistencia, la potencia total, el valor de la potencia de cada una de las resistencias, el calor disipado al medio ambiente total y el de cada uno de los elementos, la energía total y la energía de cada uno de los elementos. Eso es lo que tenemos que nosotros que encontrar. Y como datos tenemos los siguientes. Ok, tenemos el voltaje de la fuente, 12 volts. Esta resistencia que está aquí es de 1000 ohms o de 1 kilo ohm. Esta resistencia que está aquí de 4700 ohms. Y esta tercera resistencia de 2200 ohms. Entonces, vamos a encontrar de ahí la resistencia equivalente, como tenemos estas tres en paralelo. Entonces, la equivalente va a ser el inverso de los inversos de cada uno de el valor de estos elementos. Entonces, vamos a obtener esa resistencia equivalente, el cual va a ser 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Entonces, vamos a hacer esa operación. Sustituimos nuestros valores. Mi primera resistencia vale 1000 ohms, la segunda resistencia vale 4700 y la tercera vale 2200. ¿Ok? De aquí, acuérdense que cuando se obtiene el valor equivalente del inverso de la suma de los inversos de cualquiera de los elementos, vamos a obtener que el resultado siempre va a ser menor al más pequeño de estos tres o los que estén participando en esta relación. Entonces, el más pequeño de estos es 1000. Entonces, el resultado nos debe de dar menor a 1000. Entonces, al hacer esta operación, obtenemos un resultado de 599.768 ohms. Ese es el resultado. Verifíquenlo en su calculadora. Ok. Entonces, de esas tres resistencias, nos va a quedar únicamente una, que es esta de aquí. Entonces, tengo mi voltaje de la fuente, tengo mi resistencia equivalente total, y por aquí va a fluir la corriente total. Vamos a determinar esa corriente total con el valor de esta resistencia para saber cuánto es ese valor. Entonces, sustituimos. La corriente que pasa a través de un circuito cerrado es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí?, de ese circuito. Entonces, vamos a tener nosotros que son 12 volts. Y la resistencia equivalente 599.768 y nos da 20 miliamperes. Entonces, de estos 20 miliamperes, esa es mi corriente total. Esa es la corriente que está saliendo de la fuente de alimentación y se va a subdividir. Esos 20 miliamperes se van a subdividir en 3 ramas. En esta de aquí, en esta de aquí y en esta de acá. Entonces, nuevamente aquí vuelve a juntarse con esta corriente de aquí, con la corriente 2, y aquí se vuelve a juntar con la corriente 1, de forma tal que vuelve a regresar la corriente total a la fuente de alimentación. Entonces, aquí le vamos a llamar que esta va a ser mi corriente 1, esta va a ser mi corriente 2, y esta va a ser mi corriente 3. Vamos a calcular estas corrientes individuales. Entonces, ahora la corriente 1 va a ser el voltaje de la fuente entre la resistencia 1, tengo 12 miliamperes. La corriente 2, el voltaje de la fuente entre la resistencia 2, y tenemos 2.553 miliamperes. Y finalmente la corriente 3, el voltaje de la fuente entre la resistencia 3, son 12 entre 2200, 5.454 miliamperes. La suma de estas tres corrientes me tiene que dar los 20 miliamperes, que es la que está saliendo de la fuente. Entonces, la corriente total es la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y si hacemos esa operación, nos da los 20 miliamperes, que son los que están saliendo de la fuente. Entonces, ya tenemos ahorita los voltajes de cada uno de los elementos, que son 20 volts.
y las corrientes de cada uno de ellos. Entonces, el voltaje de aquí son 20 por estar en paralelo. El voltaje de aquí son 20, entonces el voltaje de cada elemento son 20, incluyendo el de la fuente. La corriente total, 20 miliamperes. Y las corrientes individuales de cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a calcular el calor disipado al medio ambiente, considerando 1 hora de tiempo, el cual representa 3.600 segundos. Y la potencia. Ok, entonces, calculamos la potencia total. La potencia total va a ser voltaje por intensidad. Aquí estoy utilizando las totales, corriente total, ¿sí? Y voltaje total. Entonces van a ser 12 por 20 miliamperes. Y estamos teniendo aquí ya la sustitución de esos valores, 12 volts por 20 miliamperes, y nos da 0.24 watts. Ok, esa es la total, la potencia total. Vamos con las potencias individuales. Para la potencia 1 va a ser el voltaje 1 por intensidad 1. El voltaje 1 son 12 volts y la intensidad 1, 12 miliamperes, me da 0.144 watts. La potencia 2, voltaje 2 por intensidad 2, 12 volts por 2.5 miliwatts, 0.036 watts. Y la potencia 3, voltaje 3 por intensidad 3, 12 por 5.45 miliamperes, 0.065 watts. Y la suma, ¿sí?, de las potencias individuales me va a dar la potencia total. Entonces, la suma de la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3, voy a obtener la potencia total de ese circuito. 0.144 más 0.036 más 0.065 me da 0.24 watts, que es lo que se obtuvo con los parámetros, ¿sí?, de los totales, los equivalentes totales. El voltaje de la fuente y la corriente total, 0.24 watts, que es igual a la suma de los individuales. Vamos a determinar la energía. La energía de cada uno de los elementos es potencia por tiempo. Entonces, la potencia por el tiempo es 0.24 por 3.600, 864 joules. Esta es la total. La energía 1, potencia 1 por el tiempo, 0.144 watts por 3.600, 518.4 joules. La energía 2, potencia 2 por el tiempo, 0.030 watts por 3.600, 110.29. Y la energía 3, potencia 3 por el tiempo, es igual a 0.065 por 3.600, nos da 235.6 joules. Ok, la suma de estos tres me va a dar el total, que deben ser 864. Pues vamos a hacer esa sumatoria para verificar este resultado. 518.4, mi energía 1, 110.29, la energía 2, y 235.6, la energía 3. La suma de estas tres me da 864 joules. Ahora vamos a obtener el calor disipado al medio ambiente. Ok, vamos a utilizar el valor aproximado de 0.24 por el valor de la energía total. Entonces, Q total es 0.24 de U total, o lo que sería igual a 0.24 de la resistencia por la intensidad al cuadrado por el tiempo. Entonces aquí, esta que está aquí, la potencia también la podemos determinar como la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado por el tiempo, que es esto mismo de aquí. Entonces, el calor disipado al medio ambiente total es 0.24 por 864, que está 207.36 calorías. ¿Sale? Ese es lo que es el equivalente mecánico del calor. Q1, 0.24 por la energía 1, y obtenemos 124.416 calorías. La energía 2, 0.24 por U2, 0.24 por 110.29, 26.47 calorías. Y finalmente la energía 3, Q3, 0.24 por U3, 0.24 por 235.6, 56.544 calorías. Y la suma de las tres me va a dar la total. Entonces, Q total va a ser igual a la suma de Q1 más Q2 más Q3. Entonces, haciendo esa suma,
Aquí tengo Q1, este es Q2 y este es Q3, me da 207.4 calorías. Que comparándola con en los totales, aquí está, 0.24 por 864, 207.36 calorías. Ok, entonces aquí es en donde concluimos con este ejercicio, lo cual sería un arreglo en paralelo de resistores.